Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo breve, al punto, que les trae varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es lunes 15 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir luego por YouTube, pusimos el ojo en la calidad del aire de la capital. Resulta que durante la noche del pasado viernes 12 de abril, la Secretaría de Ambiente informó que se declara alerta por la calidad del aire en el suroccidente de Bogotá, la cuarta durante los primeros 4 meses de este 2024. Aquí nuestro dato: la primera alerta tuvo lugar entre el 25 de enero y el 4 de febrero, la segunda el 6 de marzo, la tercera el 23 de marzo y la cuarta, repito, el pasado 12 de abril. Esta declaración de alerta se da luego de constatar que más del 50% de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, ubicadas en la zona suroccidental, están en niveles de riesgo regular y malos, especialmente en la estación Carvajal, Sevillana y Kennedy. La Secretaría de Ambiente también indicó que la nueva alerta está influenciada en un 75% por factores externos, es decir, incendios forestales en la Orinoquía y Venezuela y las arenas que llegan del Sahara, y 25% por factores dentro de la ciudad, industria, transporte, material resuspendido, entre otros. Dicho el dato, vamos con más noticias en Ahora, un podcast. Ahora, un podcast. En el marco del Plan Ayacucho, tropas de la 13ª Brigada y del Comando Especial Estratégico del Ejército Nacional, en una operación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, dieron un contundente golpe a la estructura criminal conocida como la empresa, entre comillas, que delinque en la capital del país. Le doy la bienvenida a Andrés Zapata para que nos dé más detalles. Hola Juan Pablo, para usted buenas tardes y para todas las personas que escuchan ahora un podcast, qué gusto saludarlos. Mire, tras meses de labores de investigación y de inteligencia militar, el Ejército Nacional, en coordinación con agentes del CTI, hicieron varios allanamientos en diferentes lugares de Bogotá. También allí hicieron extinción de dominio de 29 inmuebles, 2 empresas y 3 vehículos de alta gama fueron incautados. Estos bienes estaban avaluados en más de 22 mil millones de pesos. Andrés, ¿hubo capturados en estas operaciones o en esta operación? Sí, señor, claro. Fueron capturados 6 integrantes de la banda delincuencial La Empresa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estos sujetos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y enviados a un centro penitenciario, esto gracias al soporte probatorio que se le entregó al juez del caso. Ok, Andrés, podemos tener una foto más amplia o más datos, es decir, la seguridad es uno de los aspectos que más afecta y preocupa a la ciudadanía. ¿Tenemos más información al respecto de cómo se está avanzando en esta dirección? Sí, Juan Pablo, mire, le cuento que en el marco de la estrategia distrital Bogotá Camina Segura, que el alcalde Carlos Fernando Galán, digamos, como que ha hecho bandera con esta campaña en sus primeros 100 días del año, en diferentes acciones desarrolladas por las tropas del ejército aquí en la ciudad de Bogotá, lograron incautar más de 176 kilogramos de marihuana, lo que afecta las finanzas ilegales de los grupos de delincuencia organizada que se disputan el negocio del microtráfico aquí en la capital del país. Yo no sé si esto sea suficiente, o mejor dicho, supongo que Bogotá Camina Segura es un plan más ambicioso que una persecución en la que se puede ganar batallas, pero que al final poco cambia, ¿no? Como además en operaciones o en una forma de entender la seguridad que a veces ha resultado un poco obsoleta. Sí, digamos, Juan Pablo, que en los últimos días pues también entregaron el balance, digamos, como de los delitos, y el cual pues la gran mayoría hubo una disminución. Preocupa es en el del delito de la extorsión a comerciantes, que como lo hemos visto
pues varios delincuentes llegan hasta la zona comercial, allí los amenazan, incluso pues también hasta han llegado a dispararles no solamente a las fachadas de sus comercios, sino también atentar contra la vida de los comerciantes. Esto pues ha causado, digamos, que repercusión en la ciudad, también ha causado un poco de temor. Incluso lo veíamos hace 8 días, Juan Pablo, cuando los comerciantes de la zona de la calle 13 con Avenida Ciudad de Cali, cansados ellos de la extorsión, pues salieron a hacer protestas, ¿no? Lo que decía el alcalde Carlos Fernando Galán junto a la Policía Metropolitana de Bogotá era pues que están tratando de combatir estas bandas delincuenciales, que su renta criminal pues es la extorsión. Pero pues también digamos que dentro de esta estrategia hay pues 5 objetivos estratégicos alineados con el programa de gobierno. Cada uno de estos objetivos se fundamenta en un diagnóstico de las diversas problemáticas que fueron priorizadas por más de 62.000 ciudadanas y ciudadanos. ¿Esto qué significa? Significa que Bogotá pues trabaja por su seguridad, por su inclusión y también por su libertad e igualdad de oportunidades, y pues para que haya un acceso más justo a bienes y servicios públicos que fortalezcan el tejido social. Bueno, pues le estaremos haciendo seguimiento para que un problema estructural no busque ser solucionado, sino con acciones realmente estructurales. Andrés, gracias por la información. Deme unos minutos y vuelvo con usted para dar algunos titulares de noticias. Vamos primero con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. El asesinato de líderes sociales no cesa en Colombia y bajo ningún punto de vista se puede volver paisaje. Y así, pues, de lo contrario es muy difícil construir tejido social y lograr concretar caminos hacia la paz. Le doy paso a Mauricio para que nos dé información que tiene al respecto. Un saludo muy cordial a usted y a todos a quienes nos escuchan a esta hora en este podcast de Canal Capital. En efecto, han sido entregadas en estas horas más recientes unas estadísticas, unas cifras por parte de la organización no gubernamental conocida como Indepaz, en el sentido de que en lo que va corrido de este año 2024, es decir, entre enero, el 1 de enero, y este día 14 de abril del año 2024, desde este fin de semana también, se ha presentado un aumento del número de líderes sociales asesinados en el territorio nacional. 40 líderes sociales han sido asesinados hasta este momento, hasta este domingo, 14 de abril, por parte de organizaciones armadas al margen de la ley. Entre esas organizaciones, de acuerdo con el informe de Indepaz, se encuentran las Autodefensas Gaitanistas Unidas, es decir, el también conocido como Clan del Golfo, además del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se ha registrado hace algunos días el asesinato de Eber Albeiro Epi Hernández, un líder y presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda en el departamento de Arauca, en Arauquita, de la vereda de Maporal, en ese sitio del suroriente del país. Asimismo, el asesinato, el homicidio de Yoli Achito Rojas, quien era personero estudiantil y guardia indígena de la comunidad Alto Guaradó, en el departamento del Chocó, así como también el de Graciela Mendoza, intendente municipal de víctimas de Tame en el departamento de Arauca. Las cifras de Indepaz también establecen que durante el año 2023, solamente en el departamento del Cauca, 153 niños y adolescentes fueron reclutados de manera forzosa por estas organizaciones al margen de la ley. Esto ocurrió en el norte de ese departamento. En todo el departamento del Cauca, durante el año 2023, fueron reclutadas 253 personas, ellas menores de edad, es decir, niños y adolescentes en ese territorio. Son las estadísticas, las cifras que entrega la organización no gubernamental Indepaz en relación con el asesinato y las violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional a líderes sociales. Cabe anotar que con algunas de estas organizaciones armadas al margen de la ley, el gobierno nacional tiene vigentes procesos
de negociación para tratar de llegar al fin del conflicto con estas organizaciones. Gracias, Mauricio. Vamos ahora con algunos titulares de noticias de la mano de Andrés Zapata. Arranco con una internacional. Tras el ataque aéreo de Irán a Israel, Benjamin Netanyahu y Joseph Biden mantuvieron una conversación telefónica para evaluar la coyuntura bélica y definir la hoja de ruta que asumirá Jerusalén ante la ofensiva de Teherán. El presidente de Estados Unidos recomendó al primer ministro de Israel que actuara con cautela para evitar que una réplica armada provocara el estallido en Medio Oriente. Netanyahu no avaló las consideraciones de Biden y en la Casa Blanca aguardan con preocupación sus próximos pasos ante un enemigo que es potencia regional. Estaremos pendientes de una noticia internacional que es bastante preocupante y alarmante. Sigo con una nacional, pues Sanitas prepara un arsenal jurídico contra el gobierno. Esta mañana fue denunciado en la Fiscalía el superintendente de salud, por lo que Keralty, grupo del que hace parte Sanitas, considera prevaricato. Los abogados de la EPS preparan y también han señalado que buscan recuperar lo que fue tomado por el gobierno. Sigo con otra nacional. Petro anda en busca del voto de los liberales para sus reformas. Esto explica el encuentro con los senadores liberales que estarían dispuestos a aprobar la reforma pensional y a estudiar el recurso de apelación contra el hundimiento de la reforma de la salud. Ahora, no fue invitado el sector más cercano al expresidente César Gaviria, con el que sabemos que las cosas no andan nada bien. Y termino con una de Bogotá. Todavía estamos lejos de ahorrar la cantidad de agua necesaria, pues pero el embalse Chingaza sigue disminuyendo, ya se encuentra en un nivel del 15,76% y nada que llueve. Por esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció medidas que incentiven el ahorro de agua en la capital. Una de las más contundentes es la carga económica que tendrán las personas que despilfarren el agua. El alcalde anunció que los hogares que consuman más de el doble del requerimiento básico para su subsistencia, el cual es de 11 metros cúbicos por segundo mensuales, tendrán, óiganlo bien, tendrán un incremento en el cobro de la factura del agua. Es decir, los predios que consuman más de 22 metros cúbicos por segundo durante el periodo bimensual, que comprende el corte del recibo, tendrán sobrecostos en este. La medida no aplicará para geriátricos, inclinatos y hogares que tengan una destinación social. Pero desde ahora y desde todo el sistema de Canal Capital, pues también hacemos una recomendación a todas las familias capitalinas a utilizar bien el agua. Y es decir, si ustedes recogen agua, pero pasan las 24 horas, les regresan, digamos que el servicio del agua, pues denle una buena función a esta agua que ya han reciclado. Por favor. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo y gracias al periodista Andrés Zapata por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este martes tendrá una mínima de 9 y una máxima de 21 grados centígrados con un 20% de probabilidades de lluvia. No olviden ahorrar agua, por favor. Hagan un buen uso de este recurso. No terminen el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao. Adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.